Corrección de actividades del libro de Oxford, unidad didáctica Los vertebrados, primero de eso, páginas 208 y 209, apartado Practica lo que sabes. Concretamente, la selección de ejercicios son 59, 60, 61, 62, 64, 66, 71, 73 y el 74, apartado A y apartado B. Vamos por el primero. Ejercicio 59. Clasifica en una tabla los distintos grupos de vertebrados según sus órganos respiratorios. Bien, la forma más sencilla de realizar este ejercicio es crear una tabla con dos columnas. La columna de clase, donde vamos a meter cada uno de los tipos de vertebrados, y la columna aparato respiratorio, es decir, cómo respiran, qué órganos respiratorios tienen cada una de estas clases. Recordando que tenemos las 5 clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Vamos a ir una por una viendo sus órganos respiratorios. Bien, los peces respiran por branquias. Las branquias pueden ser, como lo habrás visto en este tema, de dos tipos. Si son peces óseos, van a ser branquias con opérculo, que se abren de esta forma. Si son peces cartilaginosos, van a ser branquias por hendiduras, como la que presentan, por ejemplo, los tiburones. Segunda clase de vertebrados, los anfibios. Los anfibios respiran por pulmones y por la piel, pero aquí hay que hacer un pequeño matiz, porque los anfibios en su fase larvaria respiran por branquias. No es hasta su etapa adulta que han desarrollado los pulmones y pueden respirar, por tanto, por estos. A partir de aquí, tanto reptiles como aves como mamíferos respiramos por pulmones. Pregunta número 60. ¿Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas? Justifica tu respuesta en cada caso. Algunos vertebrados presentan esqueleto externo. Esto es falso, ya que aquellos que presentan esqueleto externo o exoesqueleto son, por ejemplo, los artrópodos, invertebrados. Los vertebrados pueden presentar caparazones o escamas gruesas. Caparazones como las tortugas o escamas gruesas como diferentes tipos de reptiles. Todos los vertebrados llevan a cabo un cuidado parental de las crías. Esto es falso. La mayoría son ovíparos y los progenitores no cuidan de las crías. Recuerda, como por ejemplo, las tortugas ponen los huevos en la playa y se van. Y son las tortugas bebés, cuando nacen, las que tienen que rápidamente ir hasta el mar para empezar su nueva vida, una vez que nacen de los huevos, y tienen que sortear pues diferentes obstáculos como cangrejos que están por medio, como gaviotas que las quieren cazar, etcétera, etcétera. C. La simetría corporal más frecuente en los vertebrados es la bilateral. Esto es verdadero. La inmensa mayoría de los vertebrados tenemos simetría bilateral, es decir, si nos ponemos una línea en medio, pues somos prácticamente idénticos, nuestro lado izquierdo de nuestro lado derecho. D. Una característica general de los vertebrados es el desarrollo del sistema nervioso. Y esto es verdadero. Pregunta 61. ¿Crees que es correcto afirmar que todos los vertebrados surgieron por evolución directa a partir de los peces? Justifica tu respuesta. Bien, como podemos ver en el árbol genealógico que tenemos en la parte, aquí, arriba mía, en la parte derecha de la pantalla, podemos ver que efectivamente todos los vertebrados surgieron a partir de los peces, ya que estos fueron los primeros vertebrados capaces de colonizar el medio terrestre, y que a partir de ellos surgieron los anfibios. A partir de los anfibios surgieron los reptiles, y de los reptiles salieron por un lado los mamíferos y por otro lado las aves. Pregunta número 62. Localiza al intruso en esta lista de animales: sapo, pulpo, pingüino, murciélago, camaleón o sardina. Bien, si nos damos cuenta, y ya es sospechoso que estemos en el tema de los vertebrados, la inmensa mayoría, por no decir todos menos uno, son vertebrados. El sapo es un vertebrado, el pingüino es un vertebrado, el murciélago es un vertebrado, camaleón vertebrado y sardina vertebrado. Cada uno tiene sus clases. Vamos a recordar: sapo es un anfibio, pingüino es un ave, murciélago es un mamífero, camaleón es un reptil y sardina es un pez. Pero el pulpo es un invertebrado, concretamente es un molusco cefalópodo. Por tanto, ahí lo tenemos. Este es el impostor. Pregunta número 64. Paco es todo un campeón en competiciones de natación. La semana pasada, en la piscina, comentó algunas curiosidades sobre las capacidades de los nadadores profesionales para nadar más rápido. Tenemos que ver a qué se asemeja cada una de estas características con aspectos que hemos visto de los vertebrados, concretamente, como es de sospechar de los peces. Cuando se tiran al agua, en los primeros metros se desplazan bajo el agua muy estirados, con los brazos por encima de la cabeza y las manos superpuestas. ¿Qué es lo que estamos buscando?
están buscando tener una forma fusiforme para ser más hidrodinámicos y por tanto ser más rápidos, lo más rápido posible para así vencer a sus competidores. Entrenan mucho el movimiento de sus piernas para que en esos metros de desplazamiento subacuático la propulsión sea máxima. Como está sospechando, esto se refiere a las extremidades en forma de aleta. Las aletas es lo que les permite a los peces, pues digamos, nadar rápido, que la propulsión sea máxima, pues esto es lo que hace Paco y otros nadadores con el movimiento de sus piernas. Se depilan el vello de las piernas y los brazos y usan bañadores de una tela especial, muy deslizante. Bien, esto lo que están buscando de nuevo es ser más hidrodinámicos. Están buscando tener el menor contacto posible con el agua para ser lo menos frenado posible. De esta forma, la respuesta podría ser tener un cuerpo, digamos, más hidrodinámico. En el caso de los peces, tienen el cuerpo cubierto de escamas, no de pelo, no de vello. Los mejores nadadores tienen manos y pies grandes. Y aquí, de nuevo, vamos a hacer referencia a las extremidades en forma de aletas propulsoras. Pregunta 66. ¿Qué criterio se utiliza para clasificar a la trucha y al tiburón blanco en distintos grupos, en grupos distintos? Bien, esto es una pregunta puramente teórica. Básicamente recordamos los dos tipos de peces que hay. Los peces óseos, como la trucha, o los peces cartilaginosos, también llamados condrictios, como los tiburones. Pues bien, fundamentalmente la diferencia entre estos dos es el tipo de tejido que forma su esqueleto. Óseo en el caso de la trucha y cartilaginoso en el caso del tiburón. Pregunta número 71. ¿En qué característica externa te fijarías para diferenciar una salamandra de una lagartija? Las dos tienen como la misma forma, ¿no? Ahí podemos verlo en las imágenes que tenemos a la derecha. Hablo de forma, no de colores. Los colores son diferentes, pero la forma de cuerpo con las dos patitas por delante, los ojos, cefalización en la cabeza, la boca, la colita por detrás. Pero la diferencia fundamental es que la piel es diferente. La salamandra, al ser un anfibio, tiene la piel fina y húmeda. Ahí lo vemos, brillante, húmeda. Y no se le ve que tenga escamas, ¿cierto? Mientras que la lagartija, al ser un reptil, va a tener esas escamas. ¿Por qué? Porque ya vive fuera del agua. Es un reptil que se ha adaptado a vivir fuera del agua y que va a tener la piel más gruesa y seca. Y estas escamas que le van a ayudar a no perder esa humedad interior que no le hace falta a la salamandra porque vive entre el agua y la tierra. Aquí tenemos una salamandra, la misma salamandra en una foto ampliada, para que veas que efectivamente no se le aprecia la escama, que se le ve ese brillo de la piel húmeda. Y aquí tenemos esta lagartija, que se le ve muy bien las escamitas, sobre todo si nos fijamos en la parte del cuello, en la parte de la papada, o en las patas. También la barriga se le ve muy bien. Y ahí lo tenemos, esas escamas, para evitar la desecación, para evitar la deshidratación. Es importante aclarar que una salamandra no es lo mismo que una salamanquesa, un término que se suele confundir, sobre todo en el sur de España, sobre todo por Andalucía, porque a la salamanquesa le llamamos lagartija. La salamanquesa es este animal de la derecha, que son las lagartijas, entre comillas, que caminan por la pared, que tenemos en las paredes de los edificios y que comen, pues, mosquitos, entre otros insectos. ¿De acuerdo? No confundamos. Salamandra anfibio, salamanquesa reptil. Pregunta 73. Completa en tu cuaderno la siguiente clave dicotómica con los nombres de los 4 órdenes de reptiles. Bien, esto es lo que tenemos en la pregunta. Tenemos una clave dicotómica de 3 pasos. Y lo que nos piden es clasificar los 4 órdenes de reptiles que te he dejado aquí en la derecha para que los tengamos a mano. Bien, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Vamos a ir orden por orden. Tenemos el primero, el orden de los quelonios. Bien, lo primero, empezamos por el punto número 1. ¿Realizan muda en su crecimiento los quelonios o no realizan muda en su crecimiento los quelonios? Bien, pues si nos leemos las características que nos sirven para repasarlo, vemos que efectivamente no habla de que los quelonios realicen muda. No la realizan. Por tanto, tenemos que seguir esa indicación. Como no realizan muda en su crecimiento, pone ir a 3. Nos vamos al apartado 3. ¿Presentan caparazón o no presentan caparazón? Pues, por supuesto, presentan caparazón. Así que ahí los vamos a colocar. Bien, perfecto. Vámonos al segundo, los ofidios. ¿Realizan muda en su crecimiento los ofidios, que son las serpientes, que lo tenemos ahí arriba a la derecha, o no realizan muda? Bien, como ya estás diciendo tu parte mismo, sí, realizan la muda. Por tanto, nos vamos a ir en este caso a 2. ¿No poseen extremidades o poseen extremidades? Pues, como no poseen extremidades, bingo, ahí lo tenemos. Ponemos ofidios ahí. Siguiente, saurios. ¿Realizan muda o no realizan muda? Como sí realizan muda los saurios, que nos lo indican ahí en el apartado, pues vamos a irnos a 2. ¿No poseen extremidades o poseen extremidades? Sí que la poseen,
pues en ese apartado, bingo, ahí lo tenemos, lo ponemos saurios. Y por último, ya por descarte podríamos colocarlo, pero vamos a hacerlo bien. ¿Los crocodilianos realizan muda o no? No realizan. Pues nos vamos a 3. ¿Presentan caparazón o no presentan caparazón? No lo presentan. Pues, bingo, ahí lo tenemos. Pregunta número 74. Los fósiles de Archaeopteryx son considerados la evidencia más clara de la evolución de las aves a partir de los reptiles. Lee sus características y responda a las preguntas. Tenemos características: longitud aproximada 50 centímetros, larga cola ósea, garras en los dedos, dientes afilados en las mandíbulas, extremidades delanteras en forma de alas, cuerpo cubierto de plumas, primer dedo de las extremidades traseras situado parcialmente hacia atrás. Y ahora vamos a ver las preguntas. Pregunta A. ¿Qué características corresponden a los reptiles? Bien, pues si volvemos a repasar esto, nos vamos a fijar que principalmente son 2 características las que corresponden a los reptiles. La larga cola ósea. Los reptiles tienen una larga cola ósea, todos. Vamos a imaginar el cocodrilo que acabamos de ver, o vamos a imaginar la lagartija. Presentan una larga cola ósea. Y por otro lado tienen dientes afilados en las mandíbulas. Así que, efectivamente, esas serían las 2 respuestas que tendríamos que incluir en esta primera pregunta. Y ahora tenemos la pregunta B, aunque ahí sale A, pero en realidad es la B. ¿Qué características corresponden a las aves? Bien, pues si nos paramos a pensar, las aves no tienen larga cola ósea, la longitud es variable, en los reptiles también era variable. Garras en los dedos. Vamos a imaginarnos un halcón o un águila que tiene garras en los dedos, efectivamente. Esta sería una de las características. No tienen dientes, las aves una de las características que no tienen dientes, por mucho que en muchos dibujitos animados aparezcan pájaros con dientes, no tienen. Extremidades delanteras en cuerpo de alas, por supuesto, está así, tienen alas. Cuerpo cubierto de plumas, también. Primer dedo de las extremidades situado hacia atrás. Si nos imaginamos las patitas de las aves, efectivamente tienen un dedo hacia atrás. Pues por tanto, todas estas, las garras de los dedos, las extremidades delanteras en forma de alas, cuerpo cubierto de plumas, primer dedo de las extremidades traseras situado parcialmente hacia atrás, serían características que corresponden a las aves.